Gabriela Moreno Rivera. Nosotros somos el equipo C3 y está conformado por Mario, Bea, Adriana y yo. Bueno, nuestras experiencias son con el generador de funciones. El generador de funciones es un instrumento capaz de generar y simular señales específicas con determinadas variables, bueno, que después se aplican a un circuito determinado. Bueno, en este caso yo les hablaré de la primera experiencia, que consta del generador de funciones y con unas puntas de osciloscopio atenuador, en las cuales yo voy a conectar con un LED para observar el comportamiento que tiene con el generador de funciones. Yo creo que te vas a no, porque no estás muy Bueno, aquí estamos viendo cómo enciende, cómo ya está empezando a parpadear. Bueno, en este caso, si aumento la frecuencia, observamos cómo el LED parpadea más rápidamente, y si lo aumento en 42 Hz, observamos cómo el LED es como si estuviera encendido. En cambio, si la bajo la frecuencia, observamos cómo la intensidad de luz es más baja y solo parpadea. Bueno, el generador de funciones, el tipo de funciones que nos genera es la senoidal, que es esta que tenemos aquí, la cuadrada, que es en este caso esta, y la triangular. Y bueno, también en el generador de funciones podemos cambiar la amplitud, el cual también se ve afectada en nuestro circuito, que en este caso el que yo hice es con el LED. Y en cambio, con la amplitud más baja, observamos cómo la intensidad de luces es más baja, y en cambio si se la vuelvo a subir la frecuencia, como ya lo había hecho previamente, el comportamiento es muy parecido, pero de cierta forma es diferente. Bueno, por mi parte sería todo, y esta fue mi experiencia con el generador de funciones. Gracias. Compañeros, yo voy a hacer un circuito pasa-altas. Para eso necesitamos el generador de funciones que se encuentra y el osciloscopio, además de unas puntas atenuadoras, un capacitor y una resistencia. Empezaremos conectando las puntas. Primero, conectamos una punta al generador de funciones y la otra al osciloscopio. Después conectaremos el capacitor a la que está conectada al generador de funciones, y con la que está conectada al osciloscopio vamos a unir la resistencia con el capacitor. Después conectaremos los caimanes al otro extremo de la resistencia para cerrar el circuito. Ya, ese es el circuito pasa-altas. Entonces, pues vamos a modificar los parámetros de la función. La vamos a poner en 10 Hz con una amplitud pico de 10. Ya después de eso vamos a iniciar, vamos a permitir que salga la señal del generador de funciones.
Y aquí en el osciloscopio presionamos el botón Autoset y podemos ver la gráfica que se genera, que tiene ya los valores modificados por el circuito. Después de esto vamos a hacer el generador pasabajas, el circuito pasabajas. Entonces para eso vamos a conectar al revés el capacitor y la resistencia. Y primero conectaremos a la punta del generador de funciones la resistencia. Después con esta uniremos el capacitor y la resistencia y conectamos los caimanes a la otra punta del capacitor. Este es el circuito pasabajas. Entonces pues usamos aquí ya teniendo los mismos parámetros y todo, podemos ver que la función es diferente, tiene otros parámetros, precisamente porque el circuito pues cambia los valores de otra forma. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Mario Alberto Bravo Hernández. Yo voy a dar mi experiencia, que es la relación entre el generador de funciones y el osciloscopio. Aquí en el generador de funciones tengo los diferentes tipos de gráficas que me da este generador. Tengo una gráfica senoidal, una gráfica triangular, tengo una cuadrada, tengo una que se le llama de pulso, una arbitraria y otros tipos de gráficas. En el osciloscopio yo voy a comparar la función que yo genere aquí. Aquí en el osciloscopio yo voy a verificar la gráfica que yo genere aquí. Este osciloscopio me va a dar una representación real o lo más acercada a la real de la gráfica que yo genere. Por ejemplo, tengo una gráfica senoidal. Yo aquí voy a modificar algunas variables, por ejemplo la frecuencia. Puedo aumentar una frecuencia a 23 Hz. Entonces yo aquí en el osciloscopio voy a ver cómo es la gráfica con esa frecuencia. Ahí tenemos una gráfica senoidal que representa los 23 Hz. Voy a ir con otra gráfica, una cuadrada. Igual vamos a modificar una variable, a ver, la amplitud. Lo voy a hacer más chica. La tengo en 2.7. Ahora voy a ver aquí en el osciloscopio cómo es la gráfica cuadrada con esa frecuencia. Aquí nos muestra la gráfica de la señal cuadrada con una frecuencia de 2.7. Vamos con una triangular. Vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a mover otra variable, su nivel más bajo. Lo empiezo a aumentar. A 800 milivolts. Vemos en el osciloscopio qué gráfica nos arroja. Ahí podemos ver la gráfica más real de esta función de acuerdo a los valores que le he puesto. En conclusión podemos definir, yo aquí pongo los valores, yo modifico variables y el osciloscopio me va a dar el resultado más cercano de la variable que yo modifico.